Hola a todos. Hoy es lunes, 23 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Pepe Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Nima, only for you. It's 11 Nima, o'clock, solo para ti. so I am Son las 11 en shattered. Moscú. Estoy destrozado porque he tenido otro día de locos. Mañana me espera uno aún más loco, pero por ti, por supuesto. And obviously, Y obviamente, hoy es, vaya, ni siquiera sabemos por dónde empezar. very important. Y algo muy importante, nuestra conversación tiene lugar un día antes del cuarto aniversario de la operación militar especial. Así que estamos en otro de esos cruces de la historia, cargado de significado. Bien, Nima, vamos a darlo todo. With meaning. Okay, Nima, let's rock and roll. Exactamente. Empecemos. Por favor, dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Pepe, déjame empezar con lo que está ocurriendo en Asia Occidental, en Oriente Medio. La escalada que está teniendo lugar, la forma en que Donald Trump ha enviado todo lo que ha podido a la región. E Irán, por un lado, está preparado. Estados Unidos está preparado. Las embajadas de países extranjeros están pidiendo a su gente que salga de Irán. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo ahora mismo? Well, we were talking before. Bueno, estábamos hablando antes de comenzar esta conversación tan importante. Nima y yo decíamos que hemos llegado al filo de la navaja en cuanto a una decisión trascendental. Y todo esto fue provocado por el propio presidente de los Estados Unidos. Así que cualquier cosa que haga, cualquier decisión que tome, recae sobre él. Es su responsabilidad personal. No lo olvidemos, estamos hablando del hombre que destruyó el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán, que se firmó en Viena en 2015 y luego fue ratificado por la ONU. Este fue un acuerdo que básicamente fue legalizado por la ONU, por todos los participantes en las conversaciones de Viena. Yo estuve allí en ese momento. Lo seguí día a día en Viena, antes de que finalmente llegaran a un acuerdo y lo enviaran a la ONU para su ratificación. To the UN for ratification. So now, since he cannot have. Así que ahora, como no puede conseguir el acuerdo que quiere, que básicamente sería una capitulación de Irán, aquí estamos en esta semana decisiva. Puede que haya una última oportunidad el jueves en Ginebra. Todos sabemos que va a empezar en términos muy duros, porque Trump básicamente lanzó otro ultimátum a Teherán, un poco más de 72 horas, digámoslo así, Max. Y por supuesto lo que quiere es una capitulación. Los diplomáticos iraníes, con el viceministro de Asuntos Exteriores Araghchi en primera línea, siguen diciendo con la mayor cortesía posible: estamos abiertos a un diálogo diplomático maduro y podríamos hacer algunas concesiones únicamente en lo que respecta al programa nuclear iraní. Nada que ver con el programa de misiles balísticos ni con el apoyo al eje de resistencia. Ballistic missile program or the support to the axis of resistance. This was part of the triad, the diktats imposed. Esto formaba parte de la tríada, los dictados impuestos, por supuesto, por Israel y por Trump 2.0. Así que, ocurra lo que ocurra después de este último intento en Ginebra, la decisión, según muchos de nuestros amigos cercanos y analistas independientes, con ecos que llegan desde el Beltway, desde Washington y demás, es que la decisión de atacar a Irán, aunque aún no sepamos cómo, ya se ha tomado. Así que ahora estamos en la fase del cómo. Esto significa cómo se va a emplear esta enorme armada, que por supuesto, como el grupo de cobardes que son, no está en el Golfo Pérsico ni en el Mar de Omán, sino muy lejos, en el Mar Arábigo, no lejos de la costa pakistaní al norte. ¿Para hacer qué? ¿Va a ser una especie de mini shock and awe, como contra Irak en 2003? ¿Va a ser un ataque de decapitación, que es un procedimiento típico israelí? ¿Van a ir a por el Ayatollah Khamenei y el liderazgo político de Irán, incluidos miembros del Majlis y de la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria? Así que todas las opciones están sobre la mesa. Sea lo que sea que decida Neil Caligula, el indiscutible campeón mundial de los aranceles está entre la espada y la pared. Si decide no atacar, sus donantes,
las personas que le dieron cientos de millones de dólares para su campaña de reelección, el eje sionista internacional, que no es solo el Beltway, Nueva York y Nueva Jersey, sino el eje financiero sionista internacional en todo el mundo, atlantista, con tentáculos por toda Europa y en muchas otras partes del mundo, irán a por él. Y por supuesto, no lo olvides, prácticamente todos los nodos del complejo militar industrial quieren este ataque contra Irán. Así es como funcionan Washington y el sistema, en el Beltway, en Washington, Maryland, Virginia y dentro del complejo militar industrial. Eso incluye a todos, los fabricantes de armas, la CIA, el Pentágono, todas esas agencias de inteligencia con siglas, los medios de comunicación, los think tanks, el mundo académico, prácticamente todo el mundo. Han estado a favor, no solo desde el inicio de Trump 2.0, sino desde hace 47 años, de ataquemos y deshagámonos de los mulás, en su forma tan infantil, característica y estúpida de expresarlo. Así que, si él está considerando seriamente no atacar, está en minoría, aunque sea presidente, aunque tenga el poder de, ya sabes, como uno de los viejos Césares, simplemente decir, se acabó. Sabéis, eso va para todos vosotros dentro del Coliseo. Pero él está limitado, contenido, y su margen de maniobra es prácticamente nulo. Aunque tengamos, como tenemos, a unas pocas personas con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente en el Pentágono, sobre todo porque han simulado todos los escenarios en caso de un ataque a Irán y de una devastadora respuesta iraní, todo está contemplado. Ataques a bases militares estadounidenses por todo Asia Occidental, bloqueo del estrecho de Hormuz de distintas maneras, lo que se te ocurra. Una respuesta directa contra Israel va a ser mucho más devastadora que durante la guerra de 12 días, etc. Aún así, su instinto puede estar diciéndole que esto es un suicidio político, suponiendo que escuche las voces de la razón. No podemos contar con esas voces de la razón dentro de su círculo más cercano. Como sabes, Nima, y también lo sabe nuestra audiencia, son un grupo de funcionarios extremadamente mediocres. La gran mayoría, megacionistas, difusores de noticias falsas sobre todo lo que ocurre en Irán. Nunca han estado en Irán. No tienen ni idea de Irán, por no hablar de la cultura persa, la historia persa y demás. Así que, obviamente, cuando tienes a tu alrededor una cámara de eco tan servil, no puedes tomar una decisión informada. Y si a todo eso, que ya es mucho, le sumas el hecho de que este tipo no lee nada, ni siquiera los informes de inteligencia, no lee libros, no lee en absoluto, está claro. Solo ve Fox News, y la frase más efectiva es la que se le queda grabada en la cabeza durante quizás 5 segundos. Hasta que alguien le susurra una tontería al oído, y entonces hay otros 5 segundos. Eso es todo. Tiene la capacidad de atención de un niño de 4 años, como describió magistralmente nuestro amigo Jeffrey Sachs. Así que, ¿cómo puede un personaje así tomar una decisión informada sobre una guerra que si se inicia, aunque sea un ataque limitado o localizado o lo que sea, conlleva el riesgo de incendiar todo Oriente Próximo y más allá, por todo el sur global? Y, ya sabes, si hay una guinda en este pastel incandescente y volátil, sería que estaría lanzando una guerra contra 3 países del BRICS al mismo tiempo. No solo Irán, sino también Rusia y China, vinculados a Irán por sus propias alianzas estratégicas. En el caso de Rusia e Irán, es muy serio, porque incluye el intercambio de material y software militar. Y en el caso de China, existe una asociación estratégica de 20 años valorada en al menos $450 mil millones. Porque para China, Irán es una cuestión de seguridad nacional. Es uno de sus principales proveedores de energía y un actor clave en las nuevas rutas de la seda y en los corredores de conectividad de este a oeste a través de Eurasia. La mayoría de esas rutas pasan por Irán, incluida la nueva que los chinos están promoviendo y en la que están dispuestos a invertir, porque una vez más, todo lo que atraviesa Rusia está bloqueado por las sanciones.
Las empresas chinas, por ejemplo, no pueden utilizar la ruta transiberiana debido a las sanciones sobre los desplazamientos por territorio ruso. Así que la siguiente mejor opción, que ya se está utilizando, pasa por Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y luego Turquía, hasta llegar a Europa. Es una de las variantes del corredor medio, y hay otras también. Algunos también pasan por el Cáucaso. Pero Irán está en el centro de todos los corredores de este a oeste. Forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, parte de la nueva Ruta de la Seda. Y esto es, una vez más, la relación entre Persia y China desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en el siglo VII, las dos principales potencias de Eurasia, y de hecho, del mundo, eran la Persia sasánida y la dinastía Tang en China. Y adivina qué hacían, Nima. Comerciar. Ya sabes, las rutas de la seda. Comerciamos entre nosotros a través de Asia Central. Era Persia comerciando con China y viceversa. Así que ya ves, estos vínculos no se reducen a una asociación estratégica firmada y hace unos años. No, esto se remonta en la historia. Así que China respaldará a Irán en varios niveles. Algunos los conocemos, como los asaltantes chinos, los buques de investigación chinos y la información ultratecnológica china que se transmite en tiempo real a Irán. Otros no los conocemos, como los numerosos aviones de carga chinos que han aterrizado en Irán en las últimas semanas, junto con muchos aviones de carga rusos, Il-76, que también han aterrizado allí recientemente. Así que diplomáticamente, por supuesto, cuentan con apoyo. En el marco de los BRICS, cuentan con apoyo. Y en cuanto a movilizar al sur global para que entienda que se trata de una guerra contra 3 miembros de los BRICS y al mismo tiempo una guerra contra el sur global en su conjunto. Si Trump inicia esta guerra, será la culminación de la guerra de la nueva administración estadounidense, híbrida o de otro tipo, incluida una guerra abierta contra el sur global, contra los BRICS. En este caso, es contra 3 BRICS, o incluso 4 si contamos a la India, porque se trata de una guerra contra el pueblo ruso, contra el corredor de conectividad Irán-India, y no solo contra la nueva ruta de la seda china. Así que esta es una guerra de los estadounidenses y de la internacional sionista contra 4 de los principales miembros de los BRICS, sus corredores de conectividad y la integración de Eurasia en su conjunto. Y esto es algo que cualquiera en el sur global puede entender. Podrías estar en la Pampa Argentina, en el Sahel o en medio de Sulawesi, en Indonesia. Cualquiera puede verlo. Esta es una guerra contra nosotros, el sur global. Obviamente, el megalómano de la Casa Blanca no puede pensar en esos términos. Ni siquiera sabe qué significa BRICS ni qué significa el sur global. Solo le importan sus sueños megalómanos de conseguir un premio Nobel. Ya sabes, ganar las elecciones de mitad de mandato. Pues bien, es muy sencillo. Si hace eso, ya habrá perdido las elecciones de mitad de mandato. Y va a quedar reducido al papel de un pato cojo, cargado de aranceles, para finales de este año. Así que, si piensa en esos términos y lo hace, se abstendría de atacar. Podría idear algún tipo de ataque en algún lugar, levantar el teléfono y decirles a los iraníes, mirad, voy a bombardear tal sitio, así que evacuadlo todo sin víctimas civiles para que podamos venderlo al mundo. Mira, he atacado a Irán otra vez. ¿Recuerdas que él atacó a Irán antes? Dijo, hemos destruido por completo su programa nuclear. Mega noticia falsa, porque ahora quiere atacar a Irán y bombardear Irán otra vez por el mismo programa nuclear que supuestamente había sido destruido desde el principio. Sabes, está bien. Suena como un circo, la forma en que te lo estoy contando, pero es un circo. Es un circo de narrativas falsas que se superponen. Pero ahora, en medio de todo este solapamiento de narrativas falsas, hay una decisión al filo de la navaja. Decida lo que decida, las consecuencias van a ser ominosas.
If he decides for any sort of attack, including Si decide llevar a cabo algún tipo de ataque, incluso subcontratándolo a los israelíes, para poder decir a la opinión pública estadounidense y al resto del mundo, mirad, nosotros no empezamos esto, fueron los israelíes, así que ahora tenemos que proteger a Israel, en realidad también están considerando ese engaño. No importa, porque la respuesta de Irán llegará. El apoyo de Rusia y China a Irán estará ahí, y no puede engañar a todo el sur global al mismo tiempo. Así que ahí es donde estamos, Nima. De acuerdo, cada semana decimos que estamos en una encrucijada, pero esta vez va en serio, porque esta decidirá lo que va a ocurrir de ahora en adelante en el principal campo de batalla. Y el principal campo de batalla ha estado claro desde hace bastante tiempo. El principal adversario del imperio del caos, el saqueo, las huelgas permanentes, las noticias falsas y demás, es China. Pero no es solo China, es el sur global en su conjunto. Son China y Rusia, que siguen siendo vistas como amenazas. Así que por un lado tenemos el imperio del caos y el internacional sionista, y por el otro tenemos a Rusia, los BRICS y el sur global. Este es el campo de batalla. Y todo lo que ocurra en Irán estará en el centro de todo lo que se desarrolle a partir de ahora. Pepe, tu comprensión de un ataque limitado a Irán, ¿crees que eso es posible por lo que estás viendo ahora mismo? Donald Trump, un ataque limitado a Irán, dijo que Axis es, creo, una de las cosas más, ya sabes, no creo en nada de lo que haga Axis. No, Axios. Por cierto, tienes razón, Nima. Solo estoy añadiendo a tu información. Axios es un canal, medio, agencia de noticias, lo que sea, sionista. Básicamente es una organización de desinformación dirigida por sionistas, y todos sus reporteros también son sionistas. Así que no se puede confiar en nada de lo que digan o publiquen, ni en nada que se filtre, porque se filtra de sionistas a sionistas y luego lo difunden los sionistas. Así que no se puede confiar en ellos. Simple. Sí, la pregunta es, ¿cómo ayuda una guerra rápida y limitada a Trump y a la administración Trump, al propio Donald Trump, a lograr algo? No lo sé, la verdad. ¿Entiendes cuáles son los objetivos de Donald Trump en este momento? Si asumimos que va a atacar a Irán, ¿cuáles son los objetivos? Creo que es muy importante preguntarnos, ¿cuáles son los objetivos de Estados Unidos al atacar a Irán? No tiene objetivos, Nima. Los objetivos son los objetivos sionistas. Y solo hay un objetivo sionista con respecto a Irán: aplastar a Irán como potencia regional en Asia Occidental. Punto. No hay nada más. Si miras lo que viene de Tel Aviv, de los políticos israelíes, de personajes absolutamente espantosos como Huckabee, que ahora dice lo que los sionistas más radicales han estado diciendo todo el tiempo. De hecho, ya sabes, dejó el secreto completamente al descubierto. Israel tiene derecho a anexionarse todo lo que quiera en Asia Occidental. Y esto lo dice un maldito estadounidense, un maldito político estadounidense empleado por el presidente de los Estados Unidos, a quien le debe favores. Lo único bueno de todo esto es que ahora todo está a la vista. Antes solía expresarse en lenguaje diplomático, o en deseos ilusorios, o enterrado en algún detalle en medio de una entrevista. Ahora está a la vista, no solo por parte de los propios sionistas, sino también a través de los políticos estadounidenses. Prácticamente todo el mundo en el Capitolio, en Washington, piensa de la misma manera. Al fin y al cabo, la mayoría de ellos están comprados y pagados por el AIPAC. Si vas allí y ves cómo funciona el AIPAC, bueno, yo tuve el no privilegio de verlo realmente delante de mí en Washington, D.C., hace años, entonces lo entiendes todo. Así que, como preguntabas con acierto, ¿qué planea sacar Trump de todo esto? Nada.
And in terms of American Y en términos de la seguridad estadounidense, los intereses nacionales de los Estados Unidos de América van a resultar enormemente contraproducentes, porque va a tener a la mayor parte de las tierras del Islam en su contra. Va a tener a gran parte del mundo árabe, incluso a esos títeres que se hacen pasar por líderes en todo el mundo árabe, en su contra. Y algunos de ellos ya han dicho, no hagáis nada porque vais a incendiar toda la región. Va a tener al sur global en su contra, por no mencionar a las dos principales potencias del sur global, Rusia y China. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos con un ataque no provocado, unilateral y una vez más impulsado por noticias falsas contra Irán? Menos que nada. Bueno, si volvemos a lo que ha estado ocurriendo desde la guerra de Vietnam, suele ser el mismo escenario, ¿verdad? It's usually the same scenario, right? Yeah. Pepe. Sí. Pepe, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, considera que está en proceso de negociar con Estados Unidos. Y dijo recientemente, en su última entrevista, que el único tema a negociar es el programa nuclear de Irán. Irán no va a negociar sobre sus misiles balísticos, ni va a negociar sobre su apoyo a los actos de resistencia. Por otro lado, dijo en Irán, voy a hacer mi trabajo. Le dijo al ejército, vosotros vais a hacer el vuestro. No os preocupéis por lo que yo hago o intento hacer. Tenéis que estar preparados para cualquier tipo de guerra. Creo que la guerra que podría avecinarse entre Irán y Estados Unidos va a ser un nuevo tipo de guerra que podría cambiar drásticamente el rostro de Oriente Medio. Porque no se trata solo de una guerra entre Irán y Estados Unidos. Israel estaría más que encantado de que esta guerra ocurriera. Al fin y al cabo, si sucede, Netanyahu estará logrando algo que ha deseado desde siempre. Siempre ha querido este tipo de guerra. Pero sabemos que la Asia Occidental actual, el Oriente Medio actual, es totalmente diferente de lo que era antes del 7 de octubre. Porque ahora mismo, como mencionaste, Mike Huckabee acaba de decir que todo Oriente Medio va a ser Israel. Israel va a capturar a todos estos países. No tienen nada con lo que resistirse a Israel, Pepe. Por eso Israel, no solo Irán, también considera a Turquía su enemiga, debido a lo que está ocurriendo en Siria. Pero en lo que respecta a Irán, centrándonos en la situación con Irán, ¿crees que la guerra se prolongaría, que de algún modo arrastraría a Estados Unidos a algún tipo de conflicto, como vimos en Afganistán e Irak? Eso es todo. Creo que China no necesita hacer nada más, porque Donald Trump está metiendo a Estados Unidos en una gran trampa. No necesita que nadie le golpee. Va a ser golpeado por la guerra que está creando. Absolutamente. Eso es todo. Ese es el núcleo de nuestra conversación. No hay beneficios en términos de seguridad nacional para Estados Unidos. No hay beneficios ni siquiera para él personalmente, porque va a perder las elecciones de mitad de mandato y se convertirá en un presidente en funciones sin poder si lanza esta guerra. MAGA está en contra. El 70% del electorado estadounidense, de ambos bandos, de todos los bandos, incluidos los independientes, está en contra de esta guerra. Les preocupa el pozo profundo, el pozo oscuro y profundo en el que se encuentran financiera y económicamente. Pero desde el punto de vista de un imperio en extrema angustia, solo hay una solución, Nima. Y todos sabemos cuál es. Guerra. Una guerra que podría reconfigurar el tablero de ajedrez financiera, económica y políticamente, con resultados inesperados, por supuesto, pero un sacudón. Y por supuesto, una vez más, desviando la atención de la opinión pública estadounidense y de sus males económicos, cambiando de tema, cambiando la narrativa. Eso es algo que conviene no solo a la Casa Blanca, sino especialmente al criminal de guerra sentado en Tel Aviv con sus problemas legales. Y por supuesto, responde a esta cuestión. El llamado derecho otorgado por Dios, concedido por ese libro que adoran, según el cual los sionistas de todo el mundo creen tener derecho a hacer lo que quieran en Asia Occidental,
conquistar a todos y matar a todos. What they want in West Asia, conquer everybody and kill everybody, because everybody, after all, is Amalek. They are the only ones in. Porque, al fin y al cabo, todos son un Malek. Son los únicos con derecho a gobernar a la humanidad si es posible. No pueden gobernar América Latina, África, el sudeste asiático, Asia, China o la India, pero sí pueden gobernar Occidente, lo cual hasta cierto punto ya hacen. Es patético. Es patético. Ya no pierdo el tiempo en debates filosóficos sobre el sionismo. Es una pérdida de tiempo. Todo el mundo sabe lo que buscan. Ahora está a la vista. Y como controlan la maquinaria del gobierno en Estados Unidos, sin importar quién esté en el poder, pueden salirse con la suya. Así que, ya sabes, si esta guerra no se convierte en... Bueno, diría que habrá matices trágicos para Irán si la guerra continúa. Mucha gente morirá. Pero si no fuera así, sería la excusa perfecta, en términos de la contrarrespuesta iraní, para deshacerse de toda esa gente de una vez por todas. Sabemos que no es tan fácil. Tienen armas nucleares. Y, obviamente, como son cobardes, si ven que están perdiendo, liberarán sus armas. Esas armas nucleares invisibles de las que nunca se habla. Incluso la gente, en medio del desierto del Sahara, sabe que Israel es una potencia nuclear. Pero obviamente no se puede tocar el tema. Es un tabú total. Así que el problema es que, una vez más, en términos de sufrimiento humano para Irán y para la gente de todo Asia Occidental, esto va a ser insoportable. Pero podría ser el precio a pagar para infligir una lección definitiva a los sionistas una vez más. Nima, siendo realistas, todos sabemos que no es tan fácil, pero podría ser el preámbulo de algo mucho mayor más adelante. Por supuesto, necesitan una corrección por parte de la historia. No solo el horrible karma que han acumulado, especialmente durante estos 2 años y medio aproximadamente, al cometer un genocidio y salir impunes. En términos de mal karma, en términos históricos, esto está a la altura de algunos de los peores excesos que hemos visto a lo largo de la historia. Así que necesitan una corrección. Puede que no llegue ahora, pero esto podría ser el preámbulo de una corrección mucho mayor más adelante. Y sabemos que no va a venir de esas naciones árabes patéticas, gobernadas por, ya sabes, gánsteres como MBZ en los Emiratos Árabes Unidos. No va a venir de esa gente. Tendrá que venir de Irán y tendrá que venir del eje de la resistencia en su conjunto. Incluso ahora, están debilitados, afrontan desafíos, todavía se están recuperando, pero aún pueden dar un buen golpe. Y si esta guerra estalla en los próximos días, podríamos tener una muestra de cuán fuerte es su golpe en este momento. How strong is their punch at the moment, and it will get much stronger in time. Y se volverá mucho más fuerte con el tiempo. Pero cualquier escenario, lo siento Nima, me deprime mucho la visión general de Europa. ¿Cómo hemos llegado a este punto tan rápido, con poco más de un año de esta nueva administración estadounidense? Por supuesto, al principio podíamos sospechar que esto ocurriría, pero solo después de un tiempo, quizá hacia el final de su mandato. No, está ocurriendo justo al principio. Todavía nos quedan 3 años más de este sistema gobernando Estados Unidos. Y aunque sea un sistema en sus últimos coletazos, seguirá siendo muy peligroso durante los 2 últimos años. Entonces, ¿está el planeta preparado para convertirse en rehén de este sistema, de esta conjunción entre lo que podríamos llamar los Estados Unidos de la isla Epstein, el sindicato de la isla Epstein, la conexión directa entre las élites occidentales, las élites atlantistas, las élites estadounidenses, todas ellas formando parte de este ethos de la isla Epstein? Ahora, cualquiera en el sur global puede ver cómo funciona, cómo estas personas, estos nodos de la oligarquía anglo-estadounidense vinculados a la oligarquía atlantista operan. Hay mucha gente en Europa directamente implicada en el sindicato Epstein, en cómo gobernaban el mundo, y siempre pensaron que serían completamente inmunes a cualquier repercusión, que siempre podrían salirse con la suya. Ya sabes, es como
Intenta meterte en la mente de ese príncipe Andrés absolutamente espantoso de la familia real británica. Prince Andrew of the British royal family. His sense of entitlement, according to people who actually... Su sentido de derecho, según las personas que realmente lo conocieron en persona, es algo que dicen que está fuera de proporción. Nunca habíamos visto nada igual, porque él siempre supo en lo más profundo que podía salirse con la suya en todo. Así que, por fin, ahora tenemos un poco de justicia poética, o un poco de karma, interviniendo, ya sabes. Podríamos ampliar eso a nivel global, y quizá el sionismo internacional reciba su karma más pronto que tarde. Solo podemos esperar, por supuesto, pero cuando miras la realidad, es aterrador. Es aterrador. Una gran parte del planeta está secuestrada por esta pequeña oligarquía extremadamente nociva y tóxica. Y ahora lo sabemos, incluso sabemos los nombres, y aún así no pasa nada. It's still nothing happens. Yeah. I think, Pepe, when it comes to the war Sí, with creo, Iran, Pepe, we have que to cuando se consider trata de la guerra con Irán, what tenemos que would be the considerar reaction, not cuál only sería la of Iran, reacción, no solo de Irán, sino también de otros but países. resistance. Ya I'm talking sabes, about Yemen, el eje de la Iraq, resistencia. Estoy hablando de Yemen, how Irak they're y de gonna cómo van a participate, participar, how cómo they're se van a gonna get involucrar en la involved guerra. in the war. Sí, Yeah. porque si asumimos que Donald Trump y Estados Unidos por sí solos van a atacar a Irán, eso sería una especie de confrontación entre Irán y Estados Unidos. Pero Irán ha dicho que considera a Israel el objetivo principal si ocurre el ataque, y eso llevaría a Israel a la guerra. Y entonces entra en juego el eje de la resistencia, en mi opinión. Así que, ¿cómo ves el estrecho de Hormuz junto con Bab el-Mandeb? Son dos corredores importantes, dos lugares clave para la energía global y la economía mundial. ¿Cómo ves que se desarrollará todo eso en la situación general? How do you see that playing out in the whole situation? Well, many of us, myself included, we wrote... Bueno, muchos de nosotros, yo incluido, ya hemos escrito sobre eso. Mi última columna sobre el tema, creo, fue hace 2 o 3 semanas. Es algo que he estado siguiendo durante la última década. Cuando hablé con comerciantes del Golfo Pérsico, también hablé con antiguos oficiales retirados de alto nivel de antes de la CIA. Discutimos las proyecciones de los inversores de Goldman Sachs, los especialistas en derivados y las correcciones de las cifras. Ellos mismos estaban corrigiendo los datos del Banco de Pagos Internacionales sobre el volumen de derivados. Y todo el mundo sabía que estas discusiones ya se estaban produciendo en 2017, 2018, 2019. Participaba mucha gente. A veces, ya sabes, alguien como Sultan Pusser de Credit Suisse lo abordaba directamente en sus cartas a los suscriptores. Si eso ocurre, y si el estrecho de Hormuz queda bloqueado de una forma u otra, da igual cómo, ya sea mediante el minado, un bloqueo oficial, un bloqueo parcial, lo que sea, esto provocará el colapso de la economía global, especialmente porque esta montaña de derivados y las cifras están en los cuatrillones, no están en los billones, como calculó el Banco de Pagos Internacionales hace casi 10 años. Así que, si Donald Trump inicia esta guerra y si el estrecho de Hormuz queda bloqueado de una forma u otra, da igual cómo, él será responsable del colapso de la economía global, punto. Obviamente, esto no se le pasa por la cabeza porque no tiene a nadie a su alrededor, solo aduladores que se lo digan. Esa sería, por supuesto, la principal consecuencia. Y evidentemente, no escucharía a los especialistas en finanzas que podrían explicárselo en 5 minutos. No están allí, y él no va a llamarlos. Y por supuesto, quedarían bloqueados por el círculo de aduladores. Así que esto podría ser algo extraordinario. El fin de un imperio, no a cámara lenta, sino en un movimiento ultra rápido, provocado por el propio imperio, por el propio emperador. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que Irán pudiera organizar, más o menos, un bloqueo gradual del estrecho de Hormuz, lo que supondría una muerte por 1000 cortes, una vez más, para el comercio mundial y para la economía global. Tienen muchas formas de hacerlo, muchas técnicas. El momento, ya sabes, pueden variarlo. Así que la iniciativa vuelve a estar en manos de Irán.
Y dependiendo del ataque, si es un golpe relámpago, un ataque de tipo shock and awe o un ataque de decapitación, tienen escenarios preparados para todas esas contrarrespuestas, ya sabes. Y esto se nota, Nima, no solo en la forma en que habla Arakchi, con autoconfianza, imperturbable, sereno, tranquilo, calculador. El ejército iraní, los adjuntos de la Guardia Revolucionaria, todos parecen bastante seguros de sí mismo. Mira, nos hemos contestado, estamos preparados, sabemos lo que viene. We gained everything. We are prepared. We know what's coming. We know it can be devastating, but our response is going to be equally or Sabemos que puede ser devastador, pero nuestra respuesta será igual de devastadora, o incluso más. Eso es lo que ha cambiado en comparación con la guerra de 12 días. Estamos en un territorio completamente diferente, y tú has estado en Irán recientemente. Estoy seguro de que lo percibiste. Es algo que se siente casi físicamente. No es cuantificable, ni conceptual ni intelectualmente. Es algo que se siente muy dentro, en las entrañas. Estoy seguro de que notaste esa nueva sensación de autoconfianza por parte del gobierno iraní. Sí, podemos resistir eso y luego devolver el golpe. Y están preparados. Ahora te pregunto, ¿te sentiste así cuando estuviste en Irán hace solo unos días? Did you feel that way when you were in Iran until a few days ago? No sign of fear. No sign of fear. No. Ninguna señal de miedo. Ninguna señal de miedo. Ninguna señal de miedo. Y todos están preparados. Y sabes, cuando estuve en Irán, hablaban de esas fuerzas especiales Delta que fueron a Venezuela y todo ese sinsentido. Esas fuerzas Delta, si vienen a Irán, serán aplastadas. No tienen ni idea de a qué se enfrentarían en Irán. Pero Pepe, la cultura iraní es tan profunda que mucha gente en Occidente no entiende lo que eso significa. Incluso aquellos que no han vivido en Irán durante muchos, muchos años, como yo. Llevo más de 15 años fuera de Irán. Sí, 15 años. Irán vive en ti. No importa si no estás en Irán, Irán vive en ti. Y cuando vas a Irán y hablas con esa gente, ves la confianza. When you go to Iran talking with those people, you see the confidence, you saw how they're prepared for the worst. Ves cómo están preparados para el peor de los escenarios. Te asombra el valor de esta gente y lo claro que tienen a qué se van a enfrentar. Saben lo poderosa que es Estados Unidos. No lo ignoran. No dicen que su voz no es nada, un tigre de papel. No. Dicen que Estados Unidos es poderoso y que van a responder con aún más fuerza si los atacan. Esa es su comprensión. No intentan menospreciar a Estados Unidos. Lo que dicen es, responderemos de la manera en que somos capaces. Y creo que Irán está totalmente preparado. No se percibe ningún tipo de fragilidad, ningún tipo de miedo en las mentes de las personas con las que hablé. Y creo que va a ser un desastre para Estados Unidos. De verdad lo creo. I really think that's going to be a disaster for the United States. It doesn't matter how devastating the war could be for Iran. No importa lo devastadora que pueda ser la guerra para Irán. Irán va a sobrevivir. Irán saldrá de esta guerra. Y Estados Unidos no va a poder ganarla. Esta guerra es de un solo sentido. Irán lucha por su supervivencia. Y Estados Unidos simplemente libra una guerra por elección. Estados Unidos actúa como un intermediario de Israel en este conflicto. E Irán comprende perfectamente la situación. Por eso, Irán se volcaría por completo para derrotar a Estados Unidos. Y lo van a hacer. Creo que lo van a hacer. No sé qué entiende la administración Trump, porque estas personas no tienen la mentalidad de una guerra continua. Are not of the mindset of a continuous war. What Russia is doing in Ukraine, they feel that they're going to get Lo que Rusia está haciendo en Ucrania, creen que van a conseguir entrar. Lo que hicieron en Venezuela, sienten lo mismo. Me asombra realmente este tipo de, ya sabes, ignorancia en la administración Trump, que piensan que pueden simplemente bombardear Irán y hacer que se rinda. Irán no va a rendirse. Irán luchó contra Estados Unidos durante 8 años de guerra contra Irak. En aquel entonces, Irán era tan débil porque acababa de producirse la revolución. No había nada. Y aún así, Irán luchó durante 8 años. Perdieron a muchos jóvenes en esa guerra. Y no fue solo Estados Unidos. La Unión Soviética y los europeos estaban todos juntos contra Irak. Europeans all together were against Iran in that war. And Iran has fought that. Irán ha librado esa guerra. Y creo que esta vez va a ser diferente, porque Irán está totalmente preparado.
La situación no va a ser la misma que antes. Rusia y China saben quién es el enemigo, y esa es la razón principal de este tipo de conflicto contra Irán. Podría formar parte de una agenda estadounidense detrás de todo esto, porque sabemos lo que se está gestando en Oriente en términos de los BRICS, y cómo eso podría ser drásticamente problemático para Estados Unidos y su futuro. Si creen que este tipo de guerra puede salvarles, puede devolver los empleos a Estados Unidos, están totalmente equivocados. Creo que eso es este es un error fatal por parte de la administración Trump. Esa es mi opinión al respecto. No, you're absolutely right, Nima, but No, tienes toda la razón, Nima. Pero bueno, como estamos fuera, es fácil para nosotros decir, deja que tu enemigo cometa un error, no lo interrumpas mientras lo hace. El problema es que, implícito en ese error, hay mucho sufrimiento para Irán, para el pueblo iraní. Y habrá sangre. Ese es el problema. No se detendrá con un ataque localizado, ni con un ataque quirúrgico, ni con un ataque de decapitación. Ese es el problema. Las repercusiones, por supuesto. They keep committing the same mistakes over and over again. And in terms of desperation, Y en cuanto a la desesperación o a cambiar de tema, necesitamos una guerra para cambiar la narrativa de que básicamente todas nuestras burbujas están a punto de estallar, que es lo que va a ocurrir más pronto que tarde, y de la deuda impagable de Estados Unidos. Bueno, las repercusiones llegarán y pagarán el precio. El problema es que otros también pagarán el precio. Nima, nos quedan 10 minutos. Me gustaría terminar nuestra conversación con una nota más positiva y, como dicen nuestros amigos chinos, de una manera más auspiciosa. En lugar de hablar de guerra, hablemos de lo que están haciendo Irán y Eurasia. Y eso nos lleva, tú lo viste, me dijiste que lo habías visto. Essa produce una parte, Guillo. Por favor, pon una parte para nuestro público y luego explícasela. Puedes ir al sitio web de Press TV y ver el documental completo. Es muy fácil, ya está subido y disponible en línea. Por favor, Nima. Sí. Please, Nima. Some places can't be understood just by looking at a map. Hay lugares que no se pueden comprender solo mirando un mapa. Hay que recorrerlos, respirar su aire, escuchar las señales ocultas en su silencio. Irán es uno de esos lugares. Soy Pepe Escobar, analista geopolítico. Durante décadas he seguido innumerables caminos por los que se mueve el poder, desde Occidente hasta Oriente. Pero ningún país ha cautivado mi mente como Irán. Arraigado en la historia, pero siempre tendiendo la mano hacia el futuro. Una tierra que, una vez más, podrá reescribir reglas del juego. Así que, aquí estoy, buscando algo que en gran medida tuve desapercibido, en su escuché. Teherán, capas y capas de tiempo. Es imperativo adentrarse en la mente de la toma de decisiones de Irán, donde se trazan los mapas y se mueven las piezas del tablero de ajedrez. Teherán no es solo la capital de Irán. Pronto podría convertirse en la capital de un nuevo proyecto euroasiático, situado entre Shanghái y San Petersburgo. Una invitación oficial al Festival de Cine Fajr me trajo aquí. Soy analista político. Soy muy conocido en Occidente y en Rusia. Irán es un puente antiguo e inestimable entre Oriente y Occidente. Hace unos 2500 años,
el Imperio Aqueménida construyó una calzada real, una ruta de 2.500 kilómetros que se extendía desde Susa hasta Sardes. Esta gran arteria simbolizaba el dominio sobre las rutas terrestres y facilitaba el comercio entre grandes imperios. Durante la era sasánida, la ruta de la seda, el cordón vital de Asia, atravesaba el corazón de ¿dónde sino Irán? Caravanas de seda, especias y bienes preciosos recorrían estos caminos, transportando consigo culturas, ideas y civilizaciones. En la Edad Media, los imperios islámicos ampliaron tanto las rutas terrestres como las marítimas. Empires expanded both land and sea routes. The ports of the Persian Gulf and the Los puertos del Golfo Pérsico y del Mar de Omán se convirtieron en las puertas de Irán hacia el mundo. Hoy en día, Irán se encuentra en un cruce estratégico entre el Mar Caspio, el Golfo Pérsico y las rutas terrestres del Cáucaso y Asia Central. Caucasus and Central Asia. It is striving to transform the north, south, and east. Se esfuerza por transformar los corredores norte-sur y este-oeste en poderosas arterias interconectadas, rutas que transportan no solo comercio, sino también el cambiante peso de la geopolítica regional y global. Bueno, esto es, digamos, un poco el aperitivo, donde preparamos el escenario para nuestro viaje. Porque fuimos al Caspio, luego cruzamos Irán, llegamos al Golfo Pérsico, al Mar de Omán, al puerto de Chabahar, y terminamos en la frontera marítima entre Irán y Pakistán. Así que, para todos vosotros, nuestro público, esta fue una aventura extraordinaria para un extranjero. No olvidéis que los iraníes confiaron en un extranjero para contar la historia del corredor de conectividad más importante de su historia moderna, uno que están construyendo junto con los rusos y los indios, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. The International North-South Transportation Corridor. That's the theme of our documentary. And for me was Ese es el tema de nuestro documental. Para mí fue un inmenso honor y una experiencia que me hizo sentir humilde. Me preguntaron, ¿qué necesitas? Y me dieron un equipo profesional absolutamente excepcional. Viajamos juntos, literalmente a todas partes. Y por supuesto teníamos los permisos necesarios. Tuvimos acceso total. Pudimos hablar con las autoridades del puerto de Bandar Abbas, por ejemplo, nos abrieron el puerto. En Chabahar, lo mismo, uno de los puertos del futuro. Así que es fascinante para todos vosotros ver realmente sobre el terreno cómo se construye un corredor de conectividad en el siglo XXI. Es una experiencia absolutamente extraordinaria que involucra a 3 países BRICS, muy importantes, Rusia, Irán e India. Y esto, por supuesto, discurre en paralelo a las rutas de la seda chinas. to the Chinese Silk Roads, of course. So this documentary is focused on the Así que este documental se centra en el corredor norte-sur, porque es el primero en inglés en el mundo que empieza a contar la historia de este nuevo corredor. Sabes, se me ocurrió una formulación muy sencilla que estoy utilizando aquí en Rusia, en todas las entrevistas que doy. Mira, en medio de toda esta demencia histérica sobre la guerra contra Irán, hay otro lado de la historia, crear corredores de conectividad, no guerras, lo cual es, en cierto sentido, la definición de la integración euroasiática. Esto es lo que entienden los indios, los iraníes, los rusos, los chinos. Así que por otro lado, en los primeros 50 minutos de nuestra conversación de hoy, Nima, solo hablamos de guerra. Así que este es el otro lado de la historia. Esto es lo que se está haciendo en toda Eurasia. Están construyendo arterias comerciales, corredores de conectividad, están creando vías muy similares a la mentalidad de las antiguas rutas de la seda. Ya sabes, he sido un fanático de la ruta de la seda durante mucho tiempo. El año pasado fui a Xinjiang para hacer un documental sobre la ruta de la seda allí, que ahora estamos editando. Espero que esté listo dentro de 3 o 4 meses. Y esto en Irán, la oportunidad que me dieron para hacerlo, y con suerte llegar a una audiencia global con nuestro documental, es básicamente, todos recordáis los años 60, ¿verdad? Haz la paz, no la guerra. En el siglo XXI es, crea conectividad, no guerra. Sí, exactamente.
Muchas gracias, Thank you so Pepe. much, Pepe. Grande Thank you. prazer, como sempre. Un placer, como siempre. Un gran placer. Gracias. Y gracias por permitirme hablar del documental. Y a todos vosotros, nuestro público, por favor, podéis encontrar los enlaces en mi canal de Telegram. Estoy seguro de que Nima va a subir los enlaces. Pero la forma más fácil, I'm gonna put Idiom na dafür laste transcriptions in this tema. this on Press TV, yeah. está en Press TV. Sí, exactamente. Así que si vas al sitio web de Press TV y luego a la sección de documentales, está allí, es su documental principal. Espero que todos vosotros, en todo el mundo, la audiencia de Nima, una de las mejores audiencias de Internet en cualquier lugar, lo veáis y comprendáis que la guerra no es la solución. Muchas gracias. Thank you very much. Exactamente. Gracias. Pepe. Gracias.